No sé cómo Bueno, ya 2 queridos suscriptores, no sé cómo saldrá este vídeo. En realidad se debería estar leyendo el libro de... vamos a dejar un poco de paso a Pierce. Perdón, interrumpí. Habrán observado que aquí no se tiene el libro que se va a reseñar, que es el Código Da Vinci. Finalmente, Honey me ha convencido y ciertamente me encuentro lo suficientemente despierto como para que se pueda escribir esta reseña. Esta reseña va a tener algunos inconvenientes. Primero, no se tiene el libro en cuestión, lo tengo por ahí, debe de estar en mojados. O sea, lo compró mi padre, luego, pero nadie lo leyó en aquel tiempo y luego yo lo recompré. Vamos a ver. Este libro. También hay algunas partes que yo juraría que la crítica que yo había escrito era mejor. Yo creo que está muy incompleta esa parte de que he rescatado de Goodreads. No sé lo que ha pasado, si ha habido partes que se han perdido o se han traspapelado, o no sé lo que ha pasado, pero yo tenía la sensación de que contaba más cosas. Es que contaban muy pocas cosas de la trama del Código Da Vinci, y esto se debe de decir así, de Dan Brown. O sea, hay mucha. Va a ser muy difícil me va a ser muy difícil ciertamente hacer una buena crítica, pero se intentará todo lo que se pueda. O sea, yo lo que se les quiere decir es esto, que mi historia con este libro empezó desde hace bastante tiempo. Empezó, bueno, pues hablando con amigos, ciertamente. Yo ya creo que se les dijo personalmente que un amigo mío personalmente me dijo que ciertamente no tenía ningún derecho a criticar el libro si no lo había leído. Me preguntaba si lo había leído y como yo le dije que no, pues eso. Y yo cuando le dije, mira, no hay pruebas de que lo que diga Dan Brown es cierto. Y él me decía, pues, ¿y tú tienes pruebas acaso de que lo que dice no es cierto? O sea, ¿cómo voy a ir y voy a contar y voy a desmantelar cosas que ciertamente se saben que son fraudulentas o que no hay ningún documento histórico que lo pueda ciertamente asegurar? Yo qué sé, no soy Mariñón ni he tenido acceso a los archivos de los, a los documentos de los archivos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. O sea, quien se lo quiera creer. Vivimos una época de tal ignorancia que quien se quiera creer esto se lo acabará creyendo. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, yo es que en un principio ni me molesté. Consideraba este libro como algo superfluo, como algo bastante pobre y que con el tiempo sería olvidado. Pero claro, no conté con el nivel. Primero, ciertamente, con que esta novela se promocionaría, porque esta novela no habría llegado a nada sin las editoriales y sin ciertamente, sino la labor de difusión que tuvieron por parte de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación pagados y regados por la plutocracia globalista, en este caso aquí lo hemos llamado, cuando se escribió esta reseña lo llamé el nuevo orden mundial, si no hubiera sido por esta gente, este libro no habría llegado a nada, porque eso es lo que primero que quiero que se entiendan ustedes. Esto no sé por qué no lo he escrito ciertamente en mi reseña, pero debería estar. Vamos a ver, los buenos libros ya no se escriben libros, ahora los fabrican. O sea, ya no se sabe si ciertamente el autor que ha escrito el libro verdaderamente lo ha escrito o, no, o si no se lo han retocado, ciertamente. Se sabe ciertamente que ya no es como antes, que tú escribías un libro y te dependías de un editor comprensivo que quisiera editarlo. Y si tenías talento, pues oye, te editaban el libro. Ya no, o sea, ahora el editor tiene una línea ideológica y te la acaba imponiendo, ciertamente. Y yo creo que muchos de los éxitos que ciertamente pensamos que son grandes obras de la literatura, en realidad han pasado por muchas manos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el caso de las novelas estas de Millennium, por ejemplo, de las de Stieg Larsson. ¿Vosotros os creéis que el propio Larsson escribió todo lo que escribió? Es evidente que no, que primero es una traducción de otra lengua y que se había hecho ciertamente de Millennium, ciertamente, y lo que se pasó con Millennium, ciertamente, es que lo que escribió el propio Stieg Larsson era tan aburrido que es que él tuvieron que meter mano y meterle cosas, las escenas de sexo, la violencia, eso se lo tuvieron que meter, porque si no, no habría ciertamente ninguna persona en su sano juicio que se leyera esos libros, eso es lo que les quiero decir. O sea, es que vivimos ciertamente a día de hoy presos de la ingeniería social y de los bombardeos. Y como somos una generación que ciertamente parecemos que somos muy inteligentes, pero en realidad somos más ignorantes que los borricos, como le ocurría un poco
al personaje de Rex Motran, por ejemplo, en la novela de Retorno a Braesfield, o el propio Hopper, que también de ese mismo libro, que parecen que son gente muy inteligente, pero que en realidad son gente bastante simple y bastante ignorante, que son capaces de creerse cualquier cosa que les cuenten a ustedes. O sea, aparte que hay un problema, y uno de los problemas es que el sistema educativo cada vez es peor. O sea, ya hemos visto que en España cada vez el sistema educativo las leyes de educación se han hecho para que la gente siga así de ignorante. Y hay otra cosa que yo veo que es un defecto muy gordo, y es que ya no hay un equilibrio, por ejemplo, o sea, se busca que la persona sea buena solo en una cosa y se especializa en una cosa y es un ignorante en todas las demás materias. Y esto es lo que pasa un poco con este libro, eso es lo que se les quiere decir. Yo ciertamente no se habrían tomado medidas contra el código Da Vinci si ciertamente no hubiera visto la nefasta influencia que esta obra estaba causando y provocando en muchas personas que se decían católicas y cristianas. Esto fue lo que me hizo reaccionar. Yo pensaba que, como ya se les dijo, que esta obra pues sería al final olvidada. Yo creo que al final lo acabará siendo, pero oye, es porque el tiempo lo acabará poniendo en su lugar. Al final nadie se acordará de que había un escritor llamado Dan Brown, o si se acuerdan será para recordar, será pues oye, como un nombre anecdótico que estuvo muy de moda en un tiempo y al final pasó al olvido. Yo ya les digo que es que incluso entre católicos y cristianos en Goodreads me ponían tan bien este libro que, oye, que ya estaba harto y yo ya me dije, corcho, vamos a desenmascarar a este tío. Yo tenía la idea por fuentes indirectas, porque en el tema del historiador no basta únicamente con recurrir a los documentos, también hay que recurrir a los testimonios y a las fuentes secundarias o indirectas, que es algo que personalmente no se hace. Yo tenía la sensación de que iba a leer un libro espantoso y realmente muy malo. Y es que encima fue superado increíblemente. Yo no me esperaba ciertamente lo que me encontré, pero es que me encontré que, sin duda alguna, este es uno de los peores libros que yo haya leído nunca. O sea, de verdad podría estar en mi lista. Pero es que yo no entiendo. Es verdad que este libro es muy largo, pero bueno, se lee, se lee. Eso sí, les quiero decir que como la mayoría de las novelas que hay actualmente, pues que le sobran páginas. Es decir, no se te hace largo, pero es que te das cuenta de que todo ese libro que parece tan grande en realidad se lee en nada, no porque sea entretenido, ni divertido, ni porque esté bien escrito, sino simplemente porque todo es paja, paja, paja. O sea que es un libro que le sobra absolutamente todo. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Aparte que es que hace algo que tampoco me gusta mucho, o sea, hace algo como por ejemplo lo que contaba Benítez en Caballo de Troya, es decir, hacernos creer que es un caso real cuando no lo es. Yo no entiendo cómo no puse una cosa en esa crítica que yo tengo por ahí metida en Goodreads, o sea, yo no entiendo, pero si es que, vamos a ver, el propio Tom Hanks hizo la película, personalmente. Ya hablaremos porque a esto hay que hablar de la hipocresía del personaje. Este personaje, Dan Brown, en esta película se dedica a criticar a Hollywood y lo primero que hace es vender los derechos para que Hollywood le adapte el libro. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara, hijo mío? Pero bueno, ¿qué me voy a esperar de ti, Dan Brown, si no eres más que un hijo de los peregrinos del Mayflower? Que lo único que les queda ya a los descendientes de los peregrinos del Mayflower es el puritanismo y la hipocresía. Ya de la religión les queda bien poquito, como se puede ver ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, es una novela que a mi modo de ver le sobran páginas y aparte que es que está tan mal escrita que hay momentos donde que no sabes qué le está pasando a quién, qué no sé qué, y no es que tenga muchísimos personajes, o sea, esta novela no es que tenga muchísimos personajes. ¿A quién tiene? A Robert Landon, a la Sophie Neveu, a Saunier, al Bezufaché, el detective, a Remy, a Gourmont, al editor de Robert Landon, a Teving. No tiene muchos más personajes, o sea, que no es que es una novela complicadísima, que tengas que mover un montón. Aringarosa, por supuesto, y a Silas, o sea, al simpático albino, o sea, este personaje que en realidad ¿qué es? No, este personaje en realidad ¿qué es? Sino un personaje que lo han sacado ciertamente de todas esas novelas anticatólicas, porque en realidad esto es lo que bebe Dan Brown, aparte de su origen Illuminati,
masónico y de orden secreta, de lo que bebe es de puro anticatolicismo, de eso es de lo que bebe, y eso es de lo que se ha formado gran parte de los Estados Unidos, no nos olvidemos, ya desde antes incluso de la independencia americana, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. En realidad, todo lo que hemos tomado es anticatolicismo en vena, y eso se debe decir. Este Silas, por ejemplo, este simpático albino, este simpático albino, de donde lo han sacado, pues es el monje de M.G. Lewis, o sea, una historia de un monje que se dedica a cometer crímenes, o de estas novelas, yo que sé, de Diderot, con monjas psicópatas que se dedican a torturar a inocentes novicias, o novelas así como por ejemplo el Justín y los infortunios de la virtud, con personajes degenerados que se aprovechan de gente buena, sobre todo particularmente repugnantes, la historia de cuando la personaje de Justín va al monasterio y aparece y cae en manos de un abad absolutamente pervertido. O sea, esa es la idea que tienen esta gente de la religión, como algo, como la Iglesia, como una institución obsesionada por el poder y que nos ha estado mintiendo durante años. Esta es la idea que tiene esta gente, claro. Es mucho más fácil creer al iluminado que dice que recibe señales de Dios y que cualquier cosa que digan lo que sean. O sea, nos hace creer que ciertamente la Iglesia Católica es una auténtica amenaza. Eso es lo que se les quiere decir. Aparte que es una novela que se basa ciertamente en clichés, en estereotipos. Eso es lo verdaderamente... O sea, por ejemplo, la idea que tiene de los franceses es que ya roza el chauvinismo y casi el racismo, si me apuran a decirlo. O sea, la idea del francés como algo pequeño, moreno y machista. Oiga usted, señor Brown, que no se hayan suscrito a las tesis del Me Too, ni ciertamente, ni se haya entrado la propaganda sistémica de la anglosfera, no quiere decir... O sea, a ver, yo no soy fan de los franceses. En un principio sí que reconozco que era un poco francófilo. Yo reconozco que en mi crítica quizás me he pasado alabando a Francia, pero recuerdo que ciertamente en este momento Francia no es precisamente el país tan religioso que usted cree que es. O sea, Francia, desde la Tercera República, debido a Combes, hizo una especie de ley laicista, cerrando conventos, persiguiendo a los sacerdotes y declarándose un Estado completamente laico. Eso, y que ciertamente, y esto generó un gran problema en la sociedad francesa, porque cuando llegó la Primera Guerra Mundial, los católicos no querían luchar por Francia y otra vez Francia tuvo que tirar de nacionalismo y de volver a la fe católica. Después, cuando ganaron la Primera Guerra Mundial, gracias ciertamente a la intervención estadounidense y al golpe de Estado que dieron los socialdemócratas, porque eso hay que reconocerlo, que seguramente habrían ganado los aliados, pero seguramente les habría costado muchísimo más vencer a Alemania, Austria, Turquía y Bulgaria, Hungría y los demás países que estaban ahí ciertamente con las potencias. Les habría costado vencer muchísimo más a las potencias centrales si ciertamente no hubiera habido ese golpe de Estado. Y además es que, seamos sinceros, en la Primera Guerra Mundial Alemania estuvo a unos pocos kilómetros. No puedes infligir una humillación tan grave cuando ha estado a punto de ganarte la guerra. Y seguramente, si no hubiera sido por Inglaterra y seguramente por los estadounidenses, seguramente tú hubieras caído. O sea, no puedes ponerte así de estupendo. Se les puede reprochar muchísimas cosas a Francia, como por ejemplo el tema del colaboracionismo, el trato miserable que dieron a los españoles. Esto todo hay que decirlo. También puede, o sea que es un país que ciertamente que es un país que sí, que fue muy importante para Europa, pero a partir del siglo XIV no hizo, a ver, no creó ninguna herejía propia, pero cuidó, amamantó, ayudó y cobijó en su territorio a las herejías y encima las hizo suyas, que eso es lo más grave, o sea, al nominalismo, a Lutero, a la, a la ilustración, que en realidad no es francesa, sino inglesa, porque el padre de la ilustración es el señor Locke, que es un pedazo anticatólico de la madre y muy señor mío, un auténtico miserable, el señor Locke, y la masonería tampoco es del todo francesa, en realidad es del pastor Anderson y de Teófilo de Saguliers, un hugonote que se había refugiado en Francia y que había sido expulsado por la revocación del edicto de Nantes en la época de Luis XIV. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Y luego, por ejemplo, estas teorías
Y luego, pues sí, acogió el liberalismo, por cierto, procede de ahí también, de la revolución, procede ciertamente de la ilustración. No hubiera podido empezar sin eso. Aparte que el liberalismo es inglés, corcho. Adam Smith, ¿qué es? Escocés. Así que, por favor. Y luego no hablemos ciertamente, sí que reconozco que pero bueno, en realidad es que es un virus que le han inoculado los ingleses y que estalló en Francia, y pudo haber ocurrido en otro país. Ciertamente, por ejemplo, con los motines que acabaron con la caída de Esquilache, ciertamente se pensó si ciertamente la monarquía borbónica en España no sería la primera en caer. O sea, Francia sabía, digo, Europa sabía que iba a haber una revolución, lo que no sabía es dónde iba a estallar. Y aparte, ¿qué fue lo que hizo Montesquieu? Sino copiar al pie de la letra todo lo que le decía Locke y creerse toda la propaganda anticatólica y la anglofilia. Eso fue lo que se lo creyó. Y luego, pues con algún escritor alemán, un poquito romanticón y sensiblero, pues eso. Y ni siquiera, o sea, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau ni siquiera es francés, es suizo. No me venga usted. Y luego, pues eso, tenemos, por ejemplo, mayo del 68, pero ¿de dónde procede el... Bueno, sí, el marxismo, el socialismo sí que podríamos considerarlo francés, pero claro, si consideramos que viene de la Revolución Francesa, ¿qué fue lo que produjo la Revolución Francesa? Otra vez la Ilustración, y o sea, volvemos otra vez a Inglaterra, ciertamente, eso es lo que produce la Revolución Francesa. Así que, si es que lo decía bien claro en Los demonios, Dostoyevsky, que verdaderamente lo que había provocado que contrariamente a lo que creemos, el liberalismo y el socialismo no se odian entre sí. Bueno, sí, parece que combaten entre sí, pero en realidad colaboran para destruir la obra de la tradición y todo esto. O sea, el orden previo y existente que ellos llaman el antiguo régimen, eso es lo que buscan destruir ciertamente. Y esa labor de destrucción la lleva a cabo. Francia, por ejemplo, ya sabemos que adoptó la nefasta Revolución de Mayo del 68. O sea, Francia fue, o sea, se convirtió ciertamente en lo que había que imitar en Europa. También, por ejemplo, esto no lo quieren decir, porque de Prada lo desenmascaró brillantemente en sus novelas, en su duología ciertamente de Mil ojos esconde la noche, pues no, hasta que no vieron las orejas al lobo y hasta que el padrecito Stalin no dijo que había que provocar atentados, y ya cuando Alemania estaba a punto, claro, ahí todos pertenecieron y trabajaron a la resistencia. ¡Qué casualidad! Si de verdad todos los franceses hubieran estado colaborando con la resistencia, yo ya te digo que habrían echado a los alemanes muchísimo antes. Aparte, otra cosa, que yo te digo, si no es por la RAF, si no es por los y no es por, y por no, y no es por la Unión Soviética y por los estadounidenses, vamos, Francia todavía seguiría muy contenta en el eje, como bien sabía el señor Jean-Paul Sartre, que dijo que nunca había sido más feliz que en la Francia de Vichy, nunca, y lo dice él, ¿eh? Una persona que se supone que luego iba a defender el comunismo stalinista, eso lo dijo él, así que luego se iba a pasar al maoísmo encima, vaya gente. De hecho, por ejemplo, en la historia del mañana de Curcio Malaparte lo pone como un escritor herético a Jean-Paul Sartre, o sea, que lo encierran por no seguir el comunismo, ¿cierta? Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. O sea, que Francia tiene sus cosas, pero vamos a ver, decir que todos son bajitos y que morenos y que son muy machistas, parece mentira, pero creo que no tiene ni idea el señor Dan Brown de cómo es la mujer francesa. La mujer francesa es la más liberal y con las costumbres mmm, más libres de toda Europa, vamos. O sea, que no me venga usted ahora diciendo no me venga usted diciendo que es un pueblo que vive prácticamente en la prehistoria. A mí una de las cosas que no me ha gustado es cuando el personaje este de Bezufaché, o sea, el detective que va a investigar la muerte de Saunier, como el primer encuentro con Robert Landon, donde Robert Landon le demuestra que es un inútil, es un ignorante. Por supuesto, este personaje pertenece al Opus Dei. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, el hombre que viene de una universidad y que es un libre pensador de la Universidad Yankee y que por supuesto es un antropólogo excepcional, una especie de Indiana Jones. Y bueno, yo ya en un principio había puesto muy bien a Indiana Jones, pero oye, viendo cómo Disney se ha cargado el legado, y esta es otra, también al señor Dan Brown le da ahora por sumarse y convertirse en una especie de látigo de la compañía Disney. A ver, estoy de acuerdo, pero yo creo que Disney empezó a irle mal, como ya vimos en este libro de Paisaje con Dragones de Michael de O'Brien, le empezó a ir mal en el momento
en que decidió apostar por el gnosticismo. Primero cuando decidió que lo importante para elegir a la Cenicienta era la belleza, y luego cuando pues, se empezó a meter dragones y a paganizar la bruja novata, que si el bosque no sé cuánto, que si Elliot y el dragón, estas cosas. Cuando empezó ya, y yo creo que a partir de los 80, cuando empezaron a adoptar el gnosticismo y las teorías de Carl Gustav Jung, ahí fue cuando empezó a caer en picado. Pero esa época, supongo, Dan Brown, que no te interesa criticarla, y sí la época anterior. ¿Qué quiere que le diga a usted? El mejor momento de la historia del cine, le duela a usted o no, le duela a usted o no le duela, fue la época en que se instaló el código Hays, o sea, del 30 al 50. Y por mucho que a usted le duela, el macartismo, seamos sinceros, no perjudicó gran parte al cine. Puede ser algo muy cuestionable a día de hoy. Yo no estoy a favor de eso, pero tengamos en cuenta una cosa, que una ideología que ha provocado tantos millones de muertos, yo no sé, yo me pregunto una cosa, si hubiera un cineasta que tuviera una ideología nacional socialista o que siguiera al señor Gildemaro o alguna otra cosa, ¿le dejarían ustedes hacer películas y hacer cine? Yo ya les digo que no. Menudo cómo se están poniendo ustedes, simplemente porque Griffiths hizo el nacimiento de una nación. ¡Oh! Había que rasgar los pecados. Eso es lo que se les quiere decir. Y aparte otra cosa, hablamos muchísimo de Estados Unidos, pero ¿por qué no hablar de lo que estaba haciendo la oposición? O sea, ¿por qué no decir que Jdanov estaba haciendo lo mismo que hizo el señor McCarthy y de forma aún más violenta, depurando a todos los elementos occidentales que había en su gobierno? Estamos hablando de Jdanov, que dentro de lo que hay es la versión más moderada del comunismo. O sea, era el comunista que caía bien, o sea, la sonrisa del régimen, como se diría de cierto político de la época franquista, de Solís en este caso. Pues igual que era, pues oye, el poli bueno, o sea, el que parecía que sí, ese era el que parecía el menos malo, que en realidad ya saben ustedes, como dice Paul Johnson en sus tiempos modernos, aquí son todos, aquí todos los que participaron en la Revolución Rusa eran más malos eran todos malísimos. Lo que pasa es que Stalin parece el peor porque es el que ha triunfado. Pues eso pasa así. Pues pasaba un poco como Chou En-lai, que era el más simpático, el que más famoso, el que más se hacía oír. Eso es lo que se les quiere oír. Lo primero es demostrarle a mí una cosa que no me ha gustado nada de esta novela, es como ya se les dijo, es que Robert Landon se dedica a demostrarle a Bezufa Che o sea, demostrarle lo inteligentísimo que él es y que precisamente el otro, por tener unos prejuicios heredados, es un auténtico ignorante y un auténtico zoquete. Aparte otra cosa, que cuando se demuestra ciertamente el asunto, cuando se demuestra vamos, qué sistema de detección tan brillante. Este Bezufa Che, que en la película fue interpretado por Jean Reno, si no me falla la memoria, porque yo la película ni me he molestado en ver esa basura, por favor, no voy a tirar mi dinero. Ron Howard, ¿cómo has podido? Si al final los Simpsons van a tener razón y vas a ser un capullo, como demostraron esos episodios. Pero bueno, vamos a ver. Volviendo a la realidad, o sea, este Bezufa Che se recuerda, es una mezcla de incompetente de Watson con, por ejemplo, el inspector Clouseau. Es así, o sea, y encima haciéndolo católico, demostrando la superioridad moral, pues, de estos seguidores de, ¿cómo se llama?, de la antigua religión, o de lo eterno femenino, que es lo que nos va a decir. O sea, este hombre tiene una idea fantástica, o sea, nos hace creer que esos cultos matriarcales de la prehistoria eran maravillosos y que todo se fue al traste con el patriarcado. ¿A qué nos recuerda esto? Cultura de la cancelación, wokismo, que al final les importa una mierda, porque cuando ciertamente esta gente tiene que elegir entre lo eterno femenino y lo eterno LGTBI, al final siempre optan por lo eterno LGTBI. Y además, además es que ya no les interesa la guerra de sexos, o sea, hemos pasado la lucha de clases, pero se cayó el muro de Berlín, así que como el muro de Berlín se ha caído, pues hay que pasar a la lucha de sexos. Y meter también el tema ahí de la ideología de género. Esto, por ejemplo, nos cuenta Jesús Trillo Figueroa cómo ocurrió esto y cómo pasamos a esta lucha de sexos. Y después de la lucha de sexos, que encima, primero fueron hombres contra mujeres y al final, pues metimos a los trans, metimos a los homosexuales, metimos a los queer, metimos ya un montón de siglas que ya nadie se acuerda. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que los queer, los trans,
como eso vieron que se cargaba el feminismo, pues al final hay una guerra civil entre todas las tendencias progresistas. Como diría el rey Theoden en Las Dos Torres, el mal se revuelve contra el mal. Pues es eso lo que pasa, ciertamente, con este tipo de cosas. Y eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, que vaya sistema de detección a ver, es por supuesto el otro sabe que en realidad lo que había pasado es que este personaje estaba tratando de lanzarnos un mensaje y de mostrarnos. Esta novela también bebe mucho, y no sé cómo lo dije, de otras películas que hablan un poco de grandes películas y de grandes que van en esa línea. O sea, este tipo de asesinos que siguen un ritual, como por ejemplo yo que sé, Seven, por ejemplo, sería la más famosa. Un asesino que, por ejemplo, se inspira, por ejemplo, en, por ejemplo, en la obra de John Milton, que es ciertamente El paraíso perdido, por ejemplo, para seguir sus crímenes, o en La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, por ejemplo, en The Body, por ejemplo, el asesino sigue el parámetro de que tiene que matar a no sé cuántas personas para reconstruir el cuerpo de Cristo. O sea, lo que se busca es el asesino con patrón, estilo Zodiac y este tipo de cosas. Y es así. Y ahora se busca un asesino que sigue esto. Más o menos, quien va a ayudar a este personaje, a Robert Landon, esta especie de Indiana Jones de baratillo, pues es ciertamente Sophie Neveu. Eso es lo que se les voy a decir, que se supone que es familiar del muerto que han asesinado, del tal Saunier. Y entonces es cuando aparece la trama más descabellada. Yo quiero decirles una cosa. Cuando usted... Aquí estoy rehaciendo la crítica, o sea, estoy diciendo cosas que conté en mi crítica, pero es que también la tengo que rehacer porque es que no me está sirviendo la crítica. O sea, yo pensaba que habría mucho más que rascar, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Yo quiero decirles, cuando meten una especie de intriga vaticana, no sale bien. Mire ustedes El Padrino 3, que parecía que iba a ser un éxito. Coppola metió ahí una especie de intriga, que por cierto no es nueva. Hay un escritor ahí maravilloso que yo les recomiendo llamado Vladimir Volkov, en El invitado del Papa, que va por esa línea. O sea, a ver, no cuenta que el envenenamiento de Juan Pablo I, sino el otro. O sea, sigue unas cosas que son más antiguas que la prehistoria. Eso es lo que quiero decirles. La vieja teoría de que no sé quién mató al Papa porque iba a descubrir un escándalo, porque iba a modernizar la Iglesia. Los seguidores de Juan XXIII, estos no sé qué. Si es que lo peor... lo peor es que esta gente está utilizando a los modernistas, o sea, esta gente que siempre ha negado ciertamente los misterios de la Iglesia Católica, los dogmas, y que han tratado no sé, de quitar todos los misterios basándose en la ciencia. Eso es lo que les quiero decir, y eso es el modernismo. Quitarle todo el revés místico y religioso y dejarnos solo lo científico, como si la ciencia ciertamente lo pudiera, que es una disciplina humana, pudiera descubrirlo y presentarlo todo. Siempre habrá cosas que la ciencia no llegará a descubrir. Eso no quiere decir, porque es que lo que te van a decir los ateos es esto. Ah, pues si estás enfermo, no vayas a un hospital a que te traten, porque reniegas de la ciencia. Pues no, hijo mío. Lo que no nos gusta es que la ciencia asuma un lugar que no le pertenece, ciertamente. Y nadie está diciendo que la ciencia sea mala, la ciencia con conciencia es lo mejor. Decía una frase más o menos, no me acuerdo quién era, me parece que era von Weizsäcker, o no me acuerdo, o no me acuerdo quién lo decía, que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Cada vez hay más evidencias científicas de que se puede ser ciertamente un gran científico y un católico a la vez, como lo es mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca, o los hermanos Scholz, o Francisco José Soler Gil, por ejemplo, y otros, Larry Collins y otros grandes científicos. O sea, siempre va a haber científicos cristianos y religiosos, y lo normal es lo primero. El único asunto en el que la Iglesia se equivocó, y entre comillas, fue el asunto Galileo. Y a este hombre no se le juzgó ciertamente tanto por la teoría heliocéntrica, por lo que se le juzgó primero por unos pasajes, y luego por escribir unos textos metiéndose con el Papa y burlándose de él. De hecho, el heliocentrismo se podía enseñar como teoría. Se podía enseñar como teoría. Eso es lo que se les quiere decir. Como teoría, o sea, primero se ocupó del Belarmino, lo trató más o menos bien, después se ocupó, y luego se supone que Urbano VIII era amigo, si es que en ningún momento se iba a acabar con Galileo quemado, como eso.
Otra cosa que nos cuentan, ciertamente, lo de Giordano Bruno quemado en la hoguera. Pues no, señores, a Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera, pero no lo quemaron en la hoguera por decir que creía en la vida en otros mundos. No, le quemaron en la hoguera por negar la presencia de Cristo en el altar, o sea, por negar la transubstanciación, así de clarísimo, lo hay que decir las cosas. Y vuelvo a decir, a ver, esto, vamos a ver, este hombre se ha nutrido, por ejemplo, de ciertos escritores gnósticos, la Pagels, el no sé quién, que más o menos nos lleva diciendo que ciertamente Cristo primero sigue la teoría un poco de Renan, por ejemplo, que Cristo en realidad no es hijo de Dios, que esto es una invención de la Iglesia Católica, que no sé qué, y que es un hombre, o sea, y que en realidad se casó con la Magdalena y esto es lo que la Iglesia nos ha intentado ocultar. ¿Y cuándo nos ha intentado ocultar eso? Yo no veo que ciertamente... Y nos quiere presentar, yo qué sé, los evangelios de San Felipe, de Santo Tomás, de San Judas, de no sé quién. De este tema, por ejemplo, ya hablé, por ejemplo, en la novela de mi amigo Balbianco, Sons of Cain, por ejemplo. Quiere presentarnos estos evangelios como que se escribieron muchísimo más tarde que los evangelios canónicos, o sea, ya saben que primero está el QL, luego está el Evangelio de San Mateo, luego está el de San Marcos, luego viene el de San Lucas, luego viene el de San Juan, y luego los otros evangelios es que son tardíos, y en algunas formas estaban contaminados de gnosticismo. Ya que hablamos de lo eterno femenino, gran parte de lo eterno femenino, o sea, esos evangelios que primero fueron escritos por gnósticos, porque ya saben ustedes que el gnosticismo ya era anterior ciertamente y estaba contaminando al judaísmo. No sé si de la etapa ciertamente babilónica, como más o menos prescribe Michael de O'Brien, o ciertamente debido al helenismo griego, que ahí pudo infiltrarse en el judaísmo. Pues había un escritor, Dositeo, luego ahí estuvo Simón el Mago, luego estuvo Marcos el Mago, luego estuvo Querintos, luego María de Alejandría, no sé quién, y ahí fue donde se penetró y estuvieron ahí haciendo sus propios evangelios y corrompiéndolos. Pero ciertamente ya los padres de la Iglesia eran los que garantes de la tradición. Gente como San Ignacio de Antioquía, gente como Taciano, gente como por ejemplo Atenágoras, por ejemplo, gente como San Justino, o sea, ya había gente que personalmente ya, que más o menos todo ya se sabía, o sea, en un principio quiero recordarles que los evangelios no se necesitaban tanto los evangelios porque se transmitían por vía oral, eso es lo importante. Pero luego, claro, si tú vas creciendo y al final se te pueden colar cosas que ciertamente, incluso ya el propio San Pablo ya empezó, ya tanto los apóstoles y San Pablo ya empezaron a ver esto, pues oye, pasa lo que pasa. Pero en ningún momento se sigue la teoría, esto de la Magdalena es posterior. Y además, en alguno de los evangelios lo que hacen, como Magdalena es una mujer y son unos evangelios precisamente muy misóginos, estos evangelios apócrifos a los que se refieren estos escritores, pues lo que hace nuestro Señor Jesucristo es convertirla en hombre y ¡ala! Así ya la Magdalena no despierta envidias, así de claro. Eso es lo que pasaba, ciertamente. Y esto es lo que se nos habla. A ver, también sobre el tema ciertamente de la última cena, que se supone que es la base, o sea, ya hemos visto que aquí hay un patrón, y en este caso nos basamos en la obra de Leonardo da Vinci. Es muy curioso que Giorgio Vasari, que escribió La vida de artistas, en ningún momento nos haya dicho nada de esto, ni de las teorías gnósticas. Y algunos dicen, porque lo habrían quemado. Señores, que no lo han quemado ni nada por el estilo. Si hasta cierta... ¿Saben precisamente qué fue lo que motivó que volviera la Inquisición? O sea, la Inquisición primero vuelve a España porque la Inquisición en un principio es francesa. Y aquí es la estúpida manía siempre, o sea, de meter las cosas, o sea, de meter a los cátaros y a los templarios otra vez en la misma ecuación. Señores, ¿qué tienen que ver los cátaros y los templarios si eran opuestos? O sea, que eran opuestos. O sea, unos luchaban por la fe en Tierra Santa. Por cierto, la ignorancia del señor Dan Brown, que es incapaz de cierta... Es que yo, como he dicho en mi crítica una cosa, que es que el señor que yo me pregunto si al señor Dan Brown dónde le han dado la cátedra, perdón, al señor Robert Landon dónde le han dado la cátedra, porque que sea tan incompetente y tan inútil de no saber distinguir entre Godofredo de Saint-Omer, que es el fundador, de la orden de los caballeros del templo de Salomón, con por ejemplo, con Godofredo de Bouillon, es que es de Aurora Boreal, pero si se crea
no sé cuántos años más tarde, por favor, no se crea con la conquista. Aparte, Godofredo de Bouillon, señor Dan Brown, no es rey, nunca tuvo el título de rey. El que tuvo el título de rey fue su querido hermano Balduino. Él no era rey, se consideraba indigno del título, igual que Cromwell, no se consideró digno de ser rey. Cromwell lo que quiso ser es Lord Protector, pues el otro, el título que tenía Godofredo de Bouillon es defensor del Santo Sepulcro, y ya. Aparte que las cruzadas no fueron hechas con el objetivo de proteger y salvar el legado de la Magdalena, por mucho que usted se empeñe, no. Fue para salvar al imperio bizantino ciertamente de la invasión turca, porque ya se lo iban a comer los musulmanes. Si no pudieron, fue porque entraron en una crisis porque los asesinos, la secta de Hassan ibn Sabah, que eran chiitas, se dedicaron a matar ahí a los miembros más importantes de los selyúcidas. Y eso fue lo que impidió la caída de Bizancio y la llegada de estos. O sea, el Papa y la llamada de Clermont con el famoso Deus lo Vult, que luego hubiera muchas miserias. Yo este tema me gustaría, por ejemplo, recomendarle, yo que sé, los libros de Riley, por ejemplo, de Stephen Runciman, que aquí lo hemos mencionado, ciertamente, de Madden, por ejemplo, de Steven Weidenkampf, por ejemplo, Rodney Starr, gente que verdaderamente ha estudiado este periodo y no ciertamente. Y esto es aquí una cosa que muy interesante, que si tuviéramos y aquí me gustaría hablar de ese libro de La maldición de la Cruz Dorada, que les voy a resumir el argumento. Es un relato de la incredulidad del padre Brown, donde hay un asesino que quiere apoderarse de una reliquia que es de la época, ciertamente de la época del siglo X en Inglaterra, ciertamente, eso es lo que se les quiere decir personalmente. Y entonces para hacerse con la reliquia, pues mata al sacerdote y entonces ocupa su lugar y les empieza a contar la historia de una maldición. Y esa maldición está preñada ciertamente de tópicos contra la Edad Media, o sea, hablando de no sé qué, de un noble que personalmente se arruina, que los gremios no les son, vamos a ver, de un noble que se dedica a perseguir a un judío, que ataca a una iglesia y se lleva la reliquia. Luego, entonces, este hombre pues sufre una maldición y cae en manos de un judío que ciertamente, sí, cae en manos de un judío que ciertamente, por ejemplo, pues la reliquia, sí, eso, cae en manos de uno de los personajes. Me parece que, no sé si primero cae en manos de un artesano y entonces que cae por efecto de la maldición y muere pobre, y luego cae en manos del judío y entonces muere el hijo del noble anterior, que era muy piadoso, quiere congraciarse con los religiosos y entonces quema al judío y al final devuelve eso a la iglesia. O sea, todo era mentira. O sea, no podemos morir, como dice el padre Brown, en este caso G.K. Chesterton, por cosas que no han ocurrido jamás. Y todo lo que nos cuenta Dan Brown en esta novela es que no ha ocurrido jamás, por mucho que se empeñe en decirnos que ha ocurrido. O sea, eso es lo que se les quiere decir. Otra cosa es los estereotipos del Opus Dei, eso es lo que se les quiere decir. ¿De verdad se dedica el Opus Dei ciertamente a drogar a la gente y a lavarles el cerebro? Porque a mí me parece que podríamos recurrir a otras sectas. Yo, por ejemplo, hablé de este caso del Enemy Beach. Y quiero decirle una cosa a Dan Brown. No hay a día de hoy ningún movimiento terrorista católico, ninguno. O sea, ahora me gustaría que él me dijera, a pesar de el cine y no sé qué, y de la visión retrógrada que según ellos tienen los católicos, me gustaría que me digan una cosa, ciertamente. Me gustaría que me digan qué movimiento terrorista católico hay algún día. Ni el yunque que nos habían vendido del yunque no sé qué, del yunque no sé cuál, y que el yunque lo controlaba todo. En primer lugar, primero, no hacen eso. Segundo, ya nos azotan con cilicio. Y aparte de que no es el Opus Dei, o sea, no son una orden religiosa, está formada por sacerdotes y laicos. No es una orden religiosa, no existe. O sea, son numerarios, lo que hay son numerarios, y no es una secta. Y desde luego este hombre no puede ser monje, en todo caso, no existen los monjes del Opus Dei, y eso es lo que se les quiere, y eso es una cosa gordísima, y un fallo impropio de esto. Aparte de que esta historia de buscar ciertamente una orden malísima que es la causante de los males. Esto ya
es que ya esto es la mala literatura del siglo XIX. Yo empiezo a creer, primero, esto ya empezó, por ejemplo, con la religiosa de Diderot, por ejemplo. Los ataques a los jesuitas, por ejemplo, se dieron en rojo y negro, donde trataban de decirnos que los jesuitas eran muy malos y los jansenistas eran buenísimos. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Luego, pues novelas como, por ejemplo, sí, El judío errante, donde también los malos son los jesuitas y el bueno es el judío que los va matando poco a poco a todos. Y al final, como todos, él los mata a todos, de Eugene Sue, como todos los mata a todos en la última página. O novelas como que anticatólicas que se estrenaban en la Segunda República Española, como AMDG, con jesuitas malísimos que parecían salidos de una novela ahí del Marqués de Sade, ahí corrompiendo, humillando a mujeres. El monje de M.G. Lewis también va por esa línea. Sí. De hecho, Silas bebe mucho de eso, el típico. Yo me pregunto una cosa, si de verdad una cosa, y que la gente se pare a preguntar, si de verdad la Iglesia Católica tuviera ese ejército de asesinos que dice que tiene, como el señor Brown, que no ha ido a por usted, no ha ido a por el señor Pullman, no ha ido a por el señor Benítez, y no ha ido por y no ha ido por una cantidad de escritores ateos y anticristianos y anticlericales que hay actualmente, porque vamos, tendrían trabajo. Por mucho que a ustedes por mucho que a ustedes no les guste, ciertamente, es que ya, es que la Iglesia Católica, si tuviera el poder que dicen ustedes que tiene, no lo haría. O sea, no, ciertamente ya no se atreverían ustedes a escribir esas novelas. Yo ya les digo, eso es lo primero de todo, que se están equivocando de religión, que la religión que verdaderamente mete órdenes de asesinar ciertamente a personas que hablen mal contra ella no es precisamente la Iglesia Católica. Incluso si es creo que otra religión mucho más famosa que a la que ustedes consideran pacífica y tolerante. Eso es lo que se les quiere decir. Y que empezó en el siglo VII, para más señas. Eso es lo. Y ciertamente, si quieren ustedes encontrar religiones así, que hagan ingeniería social y que sean peligrosas, pues creo que tienen el caso de la cienciología, los testigos de Jehová o incluso la Enemy Vix, que llegó a reclutar ciertamente a una especie de mujeres a las que prostituían y a la que, y por cierto, encontrando cobijo en Hollywood. Y yo creo que gran parte del movimiento del Me Too estuvo formado por cienciólogos. Eso es lo que les quiero decir. Y como no les puedes tocar, claro, por supuesto, porque como les toques, pues te mandan a su ejército de abogados para que te despachen. Eso es lo que les quiero decir. Seamos sinceros. Al final, esto es lo que busca, es una corrección política absolutamente vulgar. Ciertamente esta novela, o sea, se supone que va por todas partes de Europa ahí intentando descifrar el crimen, se reúnen con su amigo Tevin pensando que este hombre los va a ayudar y entonces le empieza a contar esta historia alternativa, que lo de Jesucristo con su esposa, que esto es más viejo también que... Primero, la historia de la papisa ya aparecía, por ejemplo, en Michel Cebaco, y bueno, ya tenemos, por ejemplo, a la Donna Wolcroft, esta que estuvimos hablando en la papisa, aunque ahí no es la Magdalena, sino una mujer que al final llega a papa, pero bueno, les quiero decir esto. Y luego, pues eso, que es que, pero ¿por qué tenemos ciertamente que ser, por qué ciertamente tenemos que pensar que nuestro Señor tiene que emparejarse? Puede que sí, puede que no necesita ligarse a una mujer. Y es que, ¿y por qué no se va a ligar con otra mujer ciertamente? Por ejemplo, con Juana, la mujer de Cusa, con la otra María, o con Marta, o con alguna otra de las mujeres bíblicas que aparece. ¿Por qué precisamente con María Magdalena se tiene que liar? ¿No será porque es la que más les suena a ustedes y por eso la tienen que meter aquí en todas sus estrafalarias historias? Y luego ya el tema de la María Magdalena ahí enrollándose y siendo ahí la descendiente, dando lugar a la descendencia de los reyes merovingios. Por favor, si quieren conocer la historia de los pueblos bárbaros, lean a mi amigo Daniel Gómez Aragonés, que sin duda alguna les arrojará un poquito más de luz. Yo quiero decirles una cosa. Los francos son famosos no tanto por la dinastía merovingia, que al final, ¿qué miembros más relevantes da? ¿A Faramundo? ¿A Meroveo? Que por cierto, Meroveo se hace famoso por la batalla de los Campos Cataláunicos, donde Aecio y el rey el rey Teodoredo, me refiero, Teodoredo, sí, Teodoredo, pues hacen frente, por ejemplo, a las hordas de Atila, es por lo que se hace famoso. Y yo ya les digo que
no tiene muchísimos más miembros más, o sea, tiene tiene a Meroveo, a Clodoveo, algún hijo, yo que sé, de Clodoveo, a Clotario, y no tiene, y paren ustedes ya de contar, o sea, es que, y hay precisamente un periodo terrible en la historia de los merovingios. Yo, ciertamente, sobre este tema, me gustaría aconsejarles a Agustín de Thierry y sus reyes merovingios, su historia de los merovingios, eso es lo que se les quiere decir. Yo no sé si me han oído hablar, pero vamos, no sé si voy a darle ideas a Hollywood, pero ciertamente lo que se les quiere personalmente decir es el tema del enfrentamiento entre esas dos bravas mujeres, entre la brava Brunequilda, que era, a pesar de sus crueldades y sus crímenes, es la que tenía razón. O sea, en primer lugar, el reino franco estaba partido en varios reinos, Austrasia, Neustria y Burgundia. Burgundia en un principio era otro pueblo, los burgundios, pero cayeron en el siglo VI en manos de los francos y pasaron a formar otro reino. Pues cada reino estaba aquí dividido. O sea, es que había momentos la monarquía visigoda, y por cierto, no nos damos tantos aires, era más fuerte que la franca. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que los visigodos, debido a una peste, pues al final acabaron sucumbiendo y fueron conquistados por los musulmanes, algo que evitaron ciertamente los francos. Pero lo evitaron ciertamente y eso se los quiero decir, lo evitaron porque tuvieron, pero no gracias a los reyes merovingios, eso es lo que les quiero decir, sino gracias a los carolingios, o sea, a los alguilolfingos, a la dinastía que luego daría lugar a Pepino III el Breve y luego a Carlomagno. O sea que la grandeza de Francia no la hacen los merovingios. De hecho, el último merovingio es un rey tan incapaz y tan inútil que es que lo tienen que quitar. Y al final el Papa, ciertamente, a quien corona instigado por San Bonifacio, a quien corona ciertamente es a Pepino III, el Breve, que no. Y quiero decirles otra cosa. Hay un Pipino, por ejemplo, que llega a matar ciertamente a uno de los monarcas, a Dagoberto, eso es lo que se les quiere decir. Y luego ya vamos a pasar ya a las cruzadas, el tema de la... Eso es lo que se les quiere decir, y el tema del templario, o sea, a los templarios no se les mata por el oro de la por el secreto de la Magdalena, como aquí parece, sino porque ciertamente el rey de Francia tenía una deuda con ellos y como Sarkozy no quería pagar, así que se montan una guerra en Libia. Pues aquí hacen más o menos lo mismo. Como tienes una deuda y un problema, y aparte es otra cosa, a ver, señor Dan Brown, Clemente V no estaba en Roma, estaba en Francia, en Aviñón. Ya había ocurrido ciertamente que al Papa Bonifacio VIII le habían contratado unos bandidos, los Colonna, Estierra Colonna, le habían contratado y le habían pagado Nogaret, que por cierto, ese sí que es descendiente de cátaros, Nogaret, y Felipe IV para que le diera una paliza porque el Papa Bonifacio VIII les era hostil. Y entonces es eso, el Papa se muere de rabia después de la bofetada, eligen a otro que acaba con la excomunión, que impide que les comulguen al otro y ciertamente cuando muere el otro Papa, pues ponen a Clemente V, que es una marioneta de Felipe IV. Si lo que da miedo no es estar bajo el control del poder temporal, eso es lo que se les quiere decir, es estar bajo es estar bajo el control y el poder del poder secular, que es aún más terrorífico y más siniestro que el poder, ciertamente, que el poder eclesiástico. Eso es lo que se les quiere decir. Si seamos sinceros, el periodo más floreciente de la Edad Media, cuando se crean las universidades, porque sí, señor Dan Brown, esa universidad que le tiene a usted contratado, porque usted es profesor de matemáticas, Harvard, eso fue creado por la Iglesia Católica. Luego sí, se crearon no sé cuántas universidades, los protestantes crearon no sé cuántas universidades en América, muchas menos que las que creamos los españoles, eso se te lo debo de decir, señor Brown. O sea que usted quien le ha dado de comer ha sido una institución creada por la Iglesia Católica. La primera es la de Bolonia, eso es lo que se les quiere decir, porque esto hay que decirlo. Del siglo XI hasta el siglo XIII es la época de mayor esplendor y ciertamente hay que hablar de papas como ciertamente como Alejandro III, como Inocencio III, como Gregorio IX, Honorio II, esos papas, Inocencio II, que también fue un gran papa, también, esos papas fueron los que hicieron grandes las iglesias.
y todo empezó a ir mal a partir precisamente del siglo XIV, o sea, que no es precisamente por culpa de la Iglesia Católica como se hunde la civilización, sino al revés, o precisamente cuando un rey temporal le gana la batalla. O sea, lo que no pudieron hacer los Hohenstaufen lo hacen ciertamente los Capeto. Eso es así, y eso lleva ciertamente a una serie de catástrofes. Eso es lo que les quiere. A ver, no lo podían evitar. O sea, la línea Capeto se extingue y hay una guerra entre ingleses y la dinastía de los Valois, en este caso entre los Plantagenet y los Valois, por ver quién ciertamente ocupa el trono de Francia. Había ley sálica y le correspondía ciertamente a los Valois, que al final fueron los que acabaron ganando. Había también una peste, hubo una minoría de edad, reyes débiles, se notó el vacío de la iglesia, o sea, eso fue la imagen que ustedes tienen de la Edad Media es precisamente la que hay a partir del siglo XIV y XV. Y a pesar de todo, ahí podemos decir que el escolasticiismo fue una época muy brillante desde un punto de vista científico, y eso es lo que se les quiere a ustedes decir, mis bien hallados suscriptores. Y aparte, ¿por qué no nos ponemos románticos como, por ejemplo, con los judíos, que también los persiguió Felipe IV y aquí nadie parece decir nada? O con los lombardos, que estuvieron a punto de sufrir las iras. O con los Aulnay, que fueron los que sedujeron ciertamente a las esposas de los hijos, ciertamente, de los hijos de Felipe IV, que sedujeron a la esposa de Luis IX, Juan y Walterio de Aulnay, y luego a la otra esposa, a la que sí que perdonó Felipe V el Largo, eso sí que sí les quiere decir. Porque es que primero viene Luis X, este tiene un hijo con una tal Clemencia de Hungría, porque este quiere repudiar a la esposa y al final, esto por favor lean Los Reyes Malditos, la saga de Maurice Druon para ese tema, eso es lo que se les quiere decir, porque si no nos iríamos. Vamos a hablar del tema de la superioridad del paganismo, esto se lo tenemos que decir. Yo les recomiendo, por ejemplo, leer un libro llamado ciertamente El genio del cristianismo, donde nos habla de la superioridad del cristianismo frente al paganismo. Aquí es el problema, que ciertamente pensamos que, primero, no tenemos huellas de cómo fue el culto de las diosas paganas, de esas diosas de la fertilidad, pero lo más probable es que hubiera sacrificios humanos y otras cosas. Aparte que eso no te quiere decir que ciertamente hubiera un matriarcado. Ese tema del matriarcado y de las diosas madres, por ejemplo, hay que verlo ciertamente eso hay que ver a Robert Graves. En esa línea, por ejemplo, también está la escritora Marion Zimmer Bradley, y eso es lo que se les quiere a ustedes decir, porque es el tema de lo eterno femenino, eso es lo que se les quiere a todos ustedes decir personalmente. Lo eterno femenino, eso es lo que se les quiere decir. Pues vamos a ver, el paganismo, o sea, había, por ejemplo, el culto. Si vamos a ir a los celtas, yo quiero recordarles una cosa, que estos practicaban sacrificios humanos. Por ejemplo, una de las razones por las que Roma fue a enfrentarse, por ejemplo, a Inglaterra es porque en la época del emperador Claudio, por ejemplo, fue por los sacrificios humanos que hacían los druidas, lo que hizo que fuera una religión perseguida por el imperio, igual que el cristianismo y el maniqueísmo. O sea, fue una de las tres religiones perseguidas por el imperio romano. El druidismo debido a los sacrificios humanos que estaban prohibidos. Los romanos sacrificaban animales, pero no personas. Eso es lo que se les quiere decir. Y eso es lo que ciertamente incorporaban todos los cultos, pero ciertamente persiguieron el culto druídico. Eso es que ciertamente cuando tenemos una idea del paganismo no copiamos a los mejores. Quiero decir, no copiamos a Trasias, no copiamos a Cornuto, no copiamos a Epícteto, no copiamos a Jámblico, no copiamos, yo que sé, no copiamos a los escritores más capaces ciertamente o sea, vamos a ver, el culto a los dioses, a ver, se habla mucho de que el cristianismo acabó con el paganismo, todavía no había leído, me parece, a Rodney Stark, pero en primer lugar, siguió habiendo paganismo hasta el siglo VIII, y quien acabó con el paganismo, paradójicamente, no fueron ciertamente los cristianos, sino los musulmanes. Simplemente los cristianos fueron cada vez a tener mayor referencia, eso es lo que se les quiere decir personalmente. Empezaron a tener cada vez mejor referencias, gracias a que, por ejemplo, los emperadores empezaron a ser cristianos. Y quiero decir una cosa, que los libros ya estaban decididos. Lo que hizo Constantino ya fue consagrar lo evidente.
algún libro como el libro del pastor Hermias que no fue escogido y ya está. En ningún momento se pensó ni el Evangelio de San Felipe, ni el Evangelio de Santiago, ni el Evangelio de Santo Tomás, como aparecía en La gesta del alcohol de Robert Lindon. En ningún momento se pensó en incluir esos libros porque sabían que eran burdas falsificaciones ya desde el principio y ya habían alertado contra eso a los padres de la Iglesia, como Irineo de León. Nunca se pensó eso. Y ni siquiera los paganos, ni siquiera los arrianos que negaban la divinidad de Cristo, ni siquiera se creían esto, no se lo creían ni siquiera. O sea, ni hubieras encontrado ayuda ni en los arrianos, que por cierto, quiero recordar que Constantino no se hace cristiano ortodoxo, se hace arriano. En un principio apoya al clero católico, pero en realidad, si el emperador Constantino hubiera tenido tanto poder como nos quiere hacer creer Dan Brown, lo que se hubiera impuesto es la visión arriana. Seríamos muy parecidos a los musulmanes, pero ciertamente al final lo que acaba triunfando no es el arrianismo, es el católico ortodoxo. Eso es lo que les quiero decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. De ahí la falsedad y la flaqueza de esta historia. Eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que hubiera triunfado. Yo también, el paganismo en un principio hizo esfuerzos por mantenerse y salvarse. Ya había entrado, quien le hizo más daño no fue tanto el cristianismo. Ya hemos dicho que el paganismo desaparece en el siglo VIII por gracias al Islam. De hecho, seguía habiendo, por ejemplo, hasta culto al emperador. Yo estuve estudiando. En el siglo V todavía había culto al emperador. Es verdad que a lo mejor los pueblos bárbaros también fueron un poco más beligerantes que Roma y también pusieron más empeño en acabar con el paganismo. Pero lo que verdaderamente lo mató fue el tema del Islam. Y luego quiero recordar que el paganismo entró en decadencia muy pronto y fue la propia Grecia, los propios griegos quienes acabaron con él. Vamos a ver, más daño que por ejemplo los cristianos le hicieron por ejemplo primero ciertamente los platónicos, porque ya los platónicos empezaron con la idea de un solo Dios, y que el demiurgo y todas estas cosas. El logos. Luego, ciertamente, Bemero, que llegó a cargarse los mitos clásicos. Y ya no hablemos ciertamente de los escritores que ya prácticamente se burlaban, lo que yo llamo los ilustrados griegos, o sea, los librepensadores, estos que se dedicaban a burlarse de la religión. Pienso en Carneaces, gente como Aristófanes, que lo único que hacía era reírse de todo, o sea, Carneaces. Gente, bueno, pues vamos a meter a Epicuro en la lista, yo no estoy muy seguro, pero a Epicuro, a Demócrito, a Lucrecio, a Cátulo, son este tipo de gente las que le hizo más daño a la religión y las que se burlaban. Ya los propios romanos ya ni se creían en los dioses. ¿Y cómo ciertamente van a creer en los dioses si van, por ejemplo, viendo que los emperadores van cayendo uno a uno y los van matando? ¿Cómo vas a creer que el emperador es un dios? Es que es como esta película, La tumba de Cristo, que he visto hoy. O sea, el propio Tiberio, pero Calígula, tío, ¿cómo puedes pensar que somos dioses y estoy hecho una mierda humana? Si es que hasta el propio Vespasiano que decía, estoy a punto de convertirme en un dios, o sea, ya en tono se lo tomaban ya a broma, o sea. Aparte, Augusto intentó resucitar el paganismo, lo intentó ciertamente, intentando hacer ¿cómo se llama? Una reforma moral, que encima le tumbaron, porque ni su propia familia le siguió. Pensemos en las Julias. Eso fue lo que produjo el desastre, ciertamente. Luego, pues eso, tuvieron que llegar al estoicismo. Y fue bien, hasta que llegó la peste. Y entonces eso fue lo que hizo que la sociedad romana entrase en declive, la famosa peste del emperador Marco Aurelio. El emperador que sí, muy docto, muy filósofo, muy todo lo que queramos, pero al final este hombre, como dice Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, cogió a San Justino y lo mató y lo ejecutó, y a otros cristianos, quizás a lo mejor no tantos como dice el señor, no tantos como a lo mejor el señor Paul Johnson tiene razón y no fueron tantos, y a lo mejor algunos pertenecían a herejías, pero da igual, persiguió y mató gente, el gran filósofo. Por eso ciertamente a mí no me ha gustado. Usted se pone a leer las obras de Marco Aurelio y las de Santo Tomás y las de San Agustín de Hipona y le gana San Agustín, por favor. Y es así. Y esta es la pretendida super... Y aparte otra cosa. No hemos hablado de las deidades previas, o sea, de verdad usted, señor Dan Brown, me habla usted de que los dioses babilónicos son superiores a lo que tenemos actualmente. Y ahora usted me podrá decir, pero Fons, los 2 últimos siglos han sido los más sanguinarios de la historia.
Y no habrá sido porque ciertamente se ha debilitado la religión y que ciertamente es el momento en que menos religiosos hemos sido en la vida. El siglo XIX y el siglo XX han sido los más funestos y desastrosos de la historia. Y no hablemos del siglo XXI, que va camino de ser aún más funesto. Eso es lo que se les quiere decir. Y la violencia no ha sido causada en su mayoría por los cristianos, sino precisamente por sus enemigos. El propio Pablo J. Ginés nos llega a decir que esas guerras, por ejemplo, que en la mayoría de las guerras no hubo un factor religioso, si bien es verdad que la que más llamó la atención no fueron paradójicamente las cruzadas, sino ciertamente la guerra de los 30 años. Esa fue lo que lo cambió todo y que nos hizo comprender y pensar que la religión era peligrosa. Y ahí fue donde llegó el mal, el problema. Cuando una gente se llega a matar por la religión, eso fue lo que causó el problema, pero no fueron tantas como ustedes pudieron creer, mis bien hallados y queridos suscriptores. También hay algunas cosas que son un poco disparatadas. Cuando compara, por ejemplo, la Semana Santa, o sea, las procesiones de Semana Santa con los capuchones del Ku Klux Klan. Eso es lo que se les quiere también decir. Es que es un hombre que sí, que al final no es más que un puritano. Es un puritano que al final solo le queda, bueno, no le queda nada de su fe, sino solo le queda el puritanismo y las ideas preconcebidas, nada más. Y lo peor es esto, es hacernos creer que ciertamente todos los grandes hombres en la historia han pertenecido ciertamente, o sea, todos estaban unidos, no había rivalidades, eran unos iniciados, era una orden secreta. O sea, yo les quiero decir, es verdad que ya hubo una especie de clasicismo y que ciertamente los artistas pues volvieron un poco a la cultura clásica, al antropocentrismo y todo esto. Eso no se lo puedo negar. Pero seamos sinceros. Por ejemplo, el tema de Riario no tuvo nada que ver con, por ejemplo, con el tema del antro. Este tema ya lo hemos discutido cuando hicimos la crítica de Un sepulcro en el cielo, de Vintila Oria, donde se habló de este efecto de las órdenes y todo esto. O sea, por ejemplo, nadie piensa, por ejemplo, en la alquimia, en Arnau de Vilanova y los demás médicos que, por ejemplo, tiene el Papa, por ejemplo. Nadie habla un poco de esto. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que todos los grandes hombres que ha habido en la historia, todos han tenido que venir de una especie de orden secreta, de iniciados, de illuminatis, o sea, de masones? Y al final es esto, es puro esnovismo, o sea, puro esnovismo. O sea, ellos como son famosos, como son inteligentes, como triunfaron en la vida, debieron de ser una especie de elegidos. En realidad es una especie de ainrandianismo, o sea, de individualismo, y pensando que hay unos grandes hombres y luego una especie de masa que les coarta, que les limita todo y que son un retroceso. Pero si esta es una idea que en esa línea va Ayn Rand, va por ejemplo Taylor Cadwell, va un escritor que hoy le he hablado ciertamente a Antonio de él, que se llama James Clavell. En esa línea van, o sea, es en esa línea donde va. Este señor, es que encima el señor Dan Brown se creerá que escribiendo este panfleto que nos ha escrito, porque es un auténtico panfleto gnóstico, lleno de ufólogos y de ningún historiador, que seamos sinceros, ni un historiador le ha sostenido esto. Incluso podría tratarse incluso de incitación al odio, porque al final tú lo que estás haciendo es dedicándote a escribir una novela para atacar a una religión en concreto y en todas las demás. Y algunos me dirán, pero Fonch en realidad no ataca a la Iglesia Católica. Y a mí lo que me dijeron, mira, el malo, o sea, el final es lo más políticamente correcto y lo más asqueroso que he visto desde la película de La herencia en el viento. O sea, si de verdad este hombre hubiera tenido valor, si hubiera tenido coraje, si hubiera atrevido a hacer, mira, el malo era el cardenal Aringarosa y ese que ni siquiera sé lo que le pasa porque los personajes los van hiriendo, les van pasando mil cosas. Yo a Silas no sé lo que le pasa, supongo que como no vuelva a salir más en la novela, supongo que se lo habrán cargado, eso es lo que se les quiere. Pero como el malo no es un católico integrista y fanático, pues es eso. Pero es que lo grave de la novela no es eso. O sea, y por cierto, quite usted, señor Dan Brown, de sus garras a Bernini, a William Shakespeare, quítelo de sus y a Pope, quite usted de sus asquerosas garras a esos escritores que son católicos, quítelos. O sea, que Bernini, quiero decirles una cosa, que haya metido usted en el mismo saco a Bernini, que fue un leal servidor de los papas y un católico convencido, que lo haya metido en su lista, es que a mí me dan ganas de vomitar. Y se lo digo así de serio, señor Dan Brown. Me dan ganas de vomitar, ciertamente, por lo que ha hecho. Meter al señor Dan Brown así en su lista
su lista de novelas, eso es lo que, en su lista de iniciados, iluminatis y masónicos. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo lo que quiero decirles es una cosa. En realidad, ¿esto a qué obedece? Hacernos creer que estas órdenes, por ejemplo, que estos masones, que estos gnósticos, que estos no sé qué, son descendientes de estos grandes autores, cuando no tienen nada que ver. Primero, no hay ninguna conexión entre ellos, simplemente que triunfaron en vida y ya. Incluso me pueden decir, no sé si aparece Descartes, pero les puedo decir que Descartes era un devoto católico, que inventara un sistema heterodoxo, igual que, por ejemplo, Pascal, que es un jansenista, también heterodoxo, pero oye, pero no tienen nada que ver. Si son los primeros que esta religión les hubiera repateado, si ya les hemos dicho que los masones, pues no serían más antiguos que el siglo XVIII. Algunos creen, descienden de la Edad Media y vienen de la Magdalena y no sé qué, pero si es que es juntar churras con merinas. No hay ningún documento, ninguna prueba histórica que nos diga que todo lo que ha escrito el señor Dan Brown es cierto. Y si es que es solo ver la cantidad de fallos que tiene, ya lo hemos enumerado muchísimos. El tema de Roma, cuando no fue en Roma, fue en Aviñón. Fue en Aviñón, y en todo caso fue ni siquiera en eso, fue en Vienne, donde se quemó a los templarios, ya ni siquiera, oye. O sea, no hay ninguna prueba que vinculase ni a los templarios, aunque sí, hay muchos intentos de, por cierto, de la masonería de utilizarlos. Pero ya les he dicho que al final los templarios se los acabó comiendo la orden hospitalaria. La orden hospitalaria al final ha librado batallas más espectaculares. Estuvo en el sitio de Malta, que fue el primero que puso la lápida en el Imperio Otomano, derrotando a Solimán el Magnífico. Estuvieron en Lepanto, estuvieron en un montón de campañas. Al final, el gran mérito de la Orden del Temple es porque tuvieron ese fin trágico, si no nadie se acordaría de la Orden del Temple. Incluso si me apuran, fueron más espectaculares los de la Orden Teutónica, que se llegaron a montar una especie de reino gobernado por el gran maestre de la Orden Teutónica. Eran infinitamente más interesantes. O la Orden del Dragón, que ya lo hemos hablado. Lo que pasa es que, claro, ahí no puedes hacer propaganda anticatólica. Y es que gran parte también mucho de esto viene, por ejemplo, del Concilio Vaticano I, porque es que el dogma de la infalidad papal cabrea a mucha gente. Hay muchos católicos, los católicos viejos, que esto, por ejemplo, no lo aceptaron. Y gente como Dollinger, como Strassmeyer y algunos catolicismos liberales. Al final, ¿qué se esconde detrás de esto? Pues, por ejemplo, otro que se dedica a atacar al Opus Dei, por ejemplo, es Morris West, porque al final, ¿qué es lo que buscan? Es Morris West. Es que al final, ¿qué es lo que busca Dan Brown? Pues esta gente que escribe para los grandes plutócratas, para el nuevo orden mundial, lo que al final, ¿qué es lo que busca? Pues aliarse con los católicos progresistas o los modernistas. Lo que busca es eso para modernizar la iglesia, haciéndonos y engañándonos, diciendo que hay que adaptarnos a los tiempos y no sé qué, y que si hacemos esto así, pues nos dejarán existir. O sea, la cosa es esta. A ver, nosotros somos muy tolerantes, te vamos a dejar existir mientras al final hagas lo que nosotros queremos, mientras reconozcas que toda tu fe es una mentira y que ciertamente, bueno, que te vamos a dejar existir porque tienes mucha tradición, pero la verdad es que Cristo no es Dios, y esto es lo que vamos a decir las cosas. Mira lo que decía C.S. Lewis. C.S. Lewis decía más o menos en uno de sus escritos, decían que podíamos considerar que Cristo era un loco, que era un mentiroso, que era un blasfemo, pero que nunca le considerásemos, al igual que más o menos pensaba, a diferencia de lo que pensaba Renan, que Cristo era un maestro de moral, que nunca le considerásemos, por ejemplo, no le considerásemos a Jesucristo un maestro de moral, porque eso es precisamente lo que no es. O es un loco, o es un blasfemo, o un mentiroso, o es Dios. No hay más. Es el famoso trilema lewisiano. Y es así, no hay otra explicación. Y es que es lo que pasa. O sea, que todos estos al final lo que van es esto, una pinza para eso. Por ejemplo, en la novela donde se atacaba al Opus Dei y decía que estaba detrás de la dictadura de Videla, que tendrán que ver, era, por ejemplo, Eminencia, de Morris West. Es que al final es esto. Piensa que que introduciendo el aborto, que los derechos reproductivos, que aquí también están presentes, o sea, al final, por supuesto, este culto pagano de lo eterno femenino y de las deidades femeninas, al final lo que busca es todos o sea, pansexualismo y libertad sexual, o sea,
Ciertamente, eso es al final de lo que se busca. Al final, lo que estaba haciendo el tal Saunier era ahí practicar sus costumbres. O sea, aquí lo que busca es que el sexo es bueno y que tengamos todo el sexo que queramos sin temor a las consecuencias, sin temor a las enfermedades venéreas. O sea, no tenga usted miedo del sífilis, de la hepatitis, del SIDA, del cáncer de útero. No tenga miedo. Usted siga haciendo, pórtese como un perroncelo, o como una ninfa o un sátiro vicioso. Da igual, luego las consecuencias las paga usted, como si no estuviéramos sufriendo, por ejemplo, los nefastos efectos del pansexualismo, de la pornografía y otras cosas que ciertamente se están cargando nuestra civilización y nuestro modo de vida. Si Occidente ha entrado en este caos es precisamente por el pansexualismo, y esto ya lo predijo G.K. Chesterton, que al final esto se iba a acabar convirtiendo en nuestra religión, y eso es lo que dice Dan Brown, ciertamente en sus novelas. Al final es esto, lo que al final busca el bueno de Dan Brown es lo mismo que, por ejemplo, buscaba Robert Harris en Cónclave, que la iglesia se haga cada vez más progresista y y se modernice. Y algunos me dirán, que eso es bueno, Fons. Pues mira, cada vez que la iglesia ha tomado ese camino, ha perdido fieles y ciertamente ha caído en la irrelevancia. Miremos el caso de la iglesia anglicana. Cuando se suavizan los dogmas, ¿a dónde nos lleva? Jori me lo podrá decir, que vive en Alemania. ¿A dónde les ha llevado ciertamente modernizar la religión? Aceptar, por ejemplo, el divorcio, aceptar mujeres sacerdotes. ¿Dónde les ha llevado, por ejemplo, aceptar sacerdotes LGTBI, por ejemplo? ¿Dónde les ha llevado, por ejemplo, los anticonceptivos? Dar la comunión a los divorciados. ¿A dónde les ha llevado eso? Y ciertamente no ha cambiado lo principal, porque en Alemania, Joni me corregirá ciertamente, o sea, tú tienes que pagar por ser miembro de la iglesia y si no pagas te echan. O sea, esta es la verdadera libertad que me preconizan ustedes. O sea, ahí tener a los fieles como si fuera una caja de extracciones, ¿esto lo que de verdad buscan ustedes? Son ustedes unos sinvergüenzas. Y es que ya lo vemos, si es que ya hemos visto el caso, que a dónde va estas soluciones progresistas y la modernización de la iglesia. A dónde nos llevas a la iglesia anglicana, al puñetero caos, que no hay nadie ya que crea en ella, que prácticamente nadie va a la iglesia anglicana. Y sobre todo ahí con esta obispesa anglicana que han escogido. Si es que lo dijo ciertamente, que la mayoría de los sacerdotes anglicanos se han ido por las ordenaciones femeninas, porque las mujeres sacerdotes no creen en los dogmas religiosos, no creen en la resurrección, no creen que Cristo sea Dios, no creen en nada. O sea, es que prácticamente si tú acabas con lo sobrenatural, no tienes lo natural, tienes lo antinatural. Y el mundo te acaba destruyendo y absorbiendo, y eso es lo que al final busca esta gente. Y yo les quiero decir dentro de lo que cabe una cosa, que esta no es la peor novela que yo sé del Dan Brown. O sea, hay otra que, por ejemplo, sí, que es la primera, Ángeles y Demonios, que es esto, que cuenta lo que yo he dicho. O sea, esa pinza para tener un sacerdote progresista que haga todo lo que quieran estos Illuminatis, estos sí, estos de Skull and Bones y estas órdenes secretas, o sea, estos rosacrucianos, o sea, todos que buscan lo que quieren estos, o sea. Y luego, pues, y la peor yo creo que para mí es absolutamente la de Infierno. Infierno es que ya es ir, o sea, la iglesia es muy mala porque no permite los anticonceptivos y al final vamos a morir todos, que es mentira. ¿Cuánto lleva la teoría de Malthus siendo desacreditada? Hasta ahora no se ha cumplido la teoría no malthusiana. El problema no es ciertamente, y aquí esto no se quiere abordar, pero no lo quieren ver, el problema ciertamente no es que haya mucha población, es que hay una parte que está asumiendo y utilizando la mayoría de los recursos, de verdad. El gran problema no es que haya mucha gente, sino que hay unos que lo tienen casi todo y otros que no tienen absolutamente nada. Esto se arreglaría muy fácilmente si el señor Soros, el señor Bill Gates, el señor Rockefeller, el señor Rothschild, el señor Ted Turner y el señor Ford, pues dieran su dinero y practicáramos el distributismo y lo equilibraran. Si es que ya lo está diciendo Steven W. Mauser, que cabríamos todos en el país de Texas y podríamos vivir tranquilamente. Eso es lo que se les quiere decir. Es verdad, un poquito más, a ver, con mucha angustia y con mucha claustrofobia y mucha agorafobia y todo lo que quieran, pero se podría vivir. Lo que pasa es que ciertamente, lo que no es el problema que falten recursos. El problema es que unos explotan más que los otros. Y eso es lo que no se quiere cambiar. Y de ahí todo esto. Como ustedes no quieren compartir los recursos, están financiando
estas teorías del ecologismo y ciertamente el control de la población y reducir población. Esto es lo que hay detrás. Y por esto es un escritor repugnante y sistémico y que ciertamente hay que rechazar con todas nuestras fuerzas. Y aparte de no solo es que todos los datos que nos dé son falsos, que no tengan idea de historia. Por ejemplo, la segunda cruzada no fue con el rey Balduino II, sino con Balduino III. O sea, es que no tienen idea de historia, no tienen idea de absolutamente nada. A lo mejor de matemáticas será muy bueno, que es la especialidad del señor Dan Brown, pero no tienen idea. Y ya ciertamente el origen que buscaba, ya el ateísmo, ya decirnos que Dios no existe y no sé qué, pues eso, si es que al final es eso. Estas novelas solo se hacen ciertamente para promover ciertas agendas ideológicas. Y esto es lo que me desagrada de esta novela. Yo considero ciertamente que este es uno de los peores libros que yo, por desgracia, he tenido la desafortunada suerte de encontrarme en mi vida. No quería leerlo, no me vi obligado a esto. Ciertamente no acabé porque, ciertamente, si gente como más sabia que yo, como Anthony Solem, por ejemplo, Kare Olson, Sandra Miesel, Michael Koren, Jerónimo José Martín y otros escritores, ya si no les hace, si personalmente no hacen caso a estos escritores, ¿cómo me lo van a hacer a mí? O sea, no me van a hacer a mi caso, pero es lo que hay ciertamente al final. Por cierto, otra cosa, aquí se ha dicho ciertamente que la reina, que María Magdalena procede de la... A ver, este tío es tan ignorante que confunde la casa de Benjamín con la dinastía de Saúl. A ver, Saúl es cierto, es rey y procede de la casa de Benjamín, pero que uno proceda de la casa de Benjamín no quiere decir que proceda de la casa de Saúl. Si precisamente después de los Gabaonitas, a mí me sorprende este hombre que está todo el día llenándose la boca con la Biblia, y no tiene ni pajolera idea. No se da cuenta de que precisamente todos los miembros de la casa del rey Saúl fueron exterminados precisamente por haber matado a los Gabaonitas y que solo dejó vivo, el rey David solo dejó vivo a Mefibal. Dudo mucho que haya alguien de esa línea ciertamente y que haya llegado a la Magdalena. Yo lo veo muy complicado. A ver, sí que se podría salvar porque ciertamente la casa de Benjamín, la casa de Leví, y la de Judá pues permanecieron fieles y no fueron destruidos, como sí que ocurrieron con las restantes tribus del reino del norte. O sea, eso sí que... Pero ciertamente yo dudo mucho que es muy complicado ciertamente que la Magdalena... ¿Qué pasa? Le ha hecho un árbol genealógico el señor Dan Brown y se ha dado cuenta de que la Magdalena procede ciertamente del rey Saúl. O sea, es que es dispara. Ah, por cierto, no les hablé que hay otro escritor también muy heterodoxo llamado Anthony Burgess, que por ejemplo ya se le ocurrió la idea de que Jesús estaba casado, como aquí nos lo cuentan, pero en este caso con una mujer llamada Sara. Vamos a ver, no hay por qué hay que cuestionar la historia y hacernos creer que Jesús estaba casado, lo queramos o no. ¿Qué problema hay? No se han encontrado pruebas. Igual que ciertamente, por ejemplo, el hecho de que por ejemplo, cuando se llama, y vamos a entrar en otra polémica, ciertamente, ya saben ustedes que emplean la expresión hermanos de Jesús. Hay varias explicaciones. Hay algunos que piensan que la palabra hermano en realidad no es hermano, sino primo. Pero hay otra solución, que también me ha dado el profesor Manuel Alfonseca. La Virgen María puede ser, algunos dicen que como Jesús tenía hermanos, como Salomé, como Judas, como Santiago, como tenía ciertos hermanos, por ejemplo, Santiago el menor muy probablemente fuera hermano del Señor, o sea, que estos hermanos en realidad no eran hermanos sino primos, pero es que hay otra solución aún más interesante que ustedes no han visto, y es que San José estuviera casado previamente, y es lo más probable, que primero estuviera casado con otra mujer y todos estos hijos procedieran de un primer matrimonio, o sea, y esto haría, por ejemplo, que la Inmaculada Concepción fuera real, o sea, y eso es lo que se les quiere decir, así que ciertamente estaría salvado el tema. Y aparte otra cosa, no tienen por qué ciertamente. El único discípulo que se nos decía que estaba casado era San Pedro. Yo no veo a ningún otro discípulo que estuviera casado. Lo más probable es que se llevaran a sus familias con ello a la predicación y no pasaba nada. En aquel tiempo todavía no había ciertamente... no estaba todavía la castidad, aunque ya se recomendaba con San Pablo. San Pablo lo que hace es volver ciertamente a seguir la rama de Gilel y del fariseísmo, o sea, y más o menos sigue no estaba muy... A ver, en lo moral no estaban equivocados los fariseos, lo que le reprochaban era la hipocresía y que se convirtieran en ritualistas, que dieran más importancia a las leyes que a la caridad y al amor,
que eso es lo gran importante y el gran misterio, ciertamente. La caridad y el amor. Y en cuanto al sexo, que aquí la cosa no es ciertamente ni ciertamente llegar al tema, el tema de los cátaros, porque si hubiera sido por el señor Dan Brown, estos cátaros no te hubieran dejado tener sexo, para ellos era pecado, o sea, eran docetistas, o sea, gente que creía en que el cuerpo era inmundo, que era repugnante y que lo único bueno era el espíritu y que solo se iban a salvar ellos. Estaban esperando el final de los tiempos. Eran milenaristas, o sea, que ellos lo que querían ciertamente era, iban a ser la última generación y se iban a salvar. Y el sexo era pecado, era horrible, además hasta el suicidio y la muerte estaba muy bienvenida entre ellos. O sea, si hubiera sido por esta gente, ninguno de nosotros estaríamos aquí, si hubieran triunfado. O sea, que esto tampoco te lo cuenta el señor Dan Brown. Te piensan que estos en realidad fueron los precursores de los masones y de esa orden de los iluminados creados ciertamente al albur de Leonardo da Vinci. En cuanto al tema de Leonardo da Vinci, quiero decirles esto. Se ha hablado, pero Fonch, hay una mujer. No, que hay en la Sagrada Cena no es una mujer. Es San Juan Evangelista. Y si no me creen ustedes, miren la imagen ciertamente del San Juan Bautista. También verán que ciertamente es casi un personaje afeminado. Y esto se debe a que ciertamente a Leonardo era homosexual y le gustaba pintar así a sus modelos, extremadamente afeminados. Y por cierto, que pintaban una técnica que se conserva muy mal. Esto ya supongo que me podrán dar la razón los diseñadores de arte. Y bueno, ya habiendo aclarado lo que creo que ya me faltaba por explicarles, a este libro, por desgracia que yo tuve la desgracia de leer, pues le pongo un 1/5. Si les gustan novelas como El Código da Vinci, yo hay algunos que me han dicho que esta trama, pues no sé, podría gustarles. Yo creo que la trama no vale para nada, y de hecho es que ya ni siquiera me acuerdo de lo que hablaba. O sea, sí, me acuerdo de esto, me acuerdo ciertamente que habían intentado enviarles al Silas para neutralizarles, me acuerdo ciertamente de quién no era el malo, pero no me acuerdo de mucho más. Lo que se les quiere decir a todos ustedes al final, mis bien hallados suscriptores, es que si les gustan las tramas de estas con obras de arte, pues yo les recomiendo, a ver si los puedo sacar, que esto es muy complicado. De todas formas, ya la crítica está casi terminada. A ver si los tengo aquí. Joder, cuando los necesito no me aparecen. A ver, ¿dónde están ustedes? Miren, una Velasco, esta gente, miren. Yo les recomiendo esta obra tan simpática, El caso Rafael. Esta no sé si es la primera. De Jonathan Argyll. Les va a gustar muchísimo este. A ver si aparecen algunos más de estos. No, Antonia Fraser, fíjense, vaya, hombre, cuando no necesito a la Fraser, me aparece. Pues yo les recomiendo a este escritor. Mira, Jonathan Argyll, licenciado en Historia del Arte, se encuentra en Roma preparando una tesis doctoral. Sus investigaciones lo conducen a un hallazgo sorprendente. Mantini, un pintor menor del siglo XVIII, cubrió con una de sus pinturas el retrato de Rafael, con exportarlo ilícitamente a Inglaterra. Con la ayuda de la inspectora Flavia Di Stefano, Argyll sigue el rastro del Rafael encubierto, adentrándose en un peligroso mundo de especuladores y asesinos. Jan Peirce es periodista e historiador del arte. Con el caso Rafael inicia su serie de novelas de misterio centradas en el mundo del arte. Si de verdad les interesan los misterios centrados en el mundo del arte, yo les recomiendo la saga esta de Jonathan Argyll y de la escritora Flavia y del inspector Botando. Son divertidísimos y simpatiquísimos, y se nota que ciertamente este hombre ha captado muy bien la esencia italiana. Y bueno, o por ejemplo novelas como La Tempestad. Miren que hay novelas más interesantes que hubieran merecido mucha mejor suerte y no esto, que ya sabemos por qué ciertamente a este tipo de escritor. Bueno, no sé, es que mi siguiente crítica lo más probable es que se haga un vídeo haciendo una lista de cuáles han sido los mejores libros del año que viene. Y después habrá otra hablando de los mejores libros del Catholic World Report. Bueno, por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes y espero que esta crítica, más que hablar de la novela del Código da Vinci en sí, hemos demostrado cuáles son los fallos que tiene desde el punto de vista histórico que tiene esta novela. Y eso es lo más interesante. Bueno, nada más, por favor, que Dios les guarde a todos y espero que este vídeo les haya gustado y nos veremos mañana, nos vemos.